La palabra mitzvot se traduce como mandamiento. Pero cuando hablamos de mandamientos, no estamos hablando de estos. Estos son las 10 palabras. La pregunta que debemos hacernos es, siempre que hemos interpretado la Biblia porque aparece la palabra mandamiento y nuestra mente viene aquí, pero si mandamiento no es esto, ¿en qué deberíamos haber pensado? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere enseñarnos a través de las mitzvot, a través de los mandamientos? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de las mitzvot. Nos encontramos en un episodio más de la Biblia Bien Leída, en esta 4ª temporada tocando el tema de las mitzvot. Es decir, lo que se debe hacer o no en cuanto a las acciones regulares de la vida. La palabra más usada en nuestro español para traducir esta palabra hebrea mitzvot es mandamientos. Pero no siempre se va a usar de esta forma por todos los traductores. Es por esto que hemos utilizado toda una temporada para hablar de ella, pues el lector debe conocer el concepto que representa esta palabra para así estar atento, de ser posible, con un interlineal o con una Biblia de referencia, para cerciorarse cuándo aparece o no esta palabra. Por ejemplo, mire cómo el equipo de edición de la Reina Valera de 1960, a diferencia de otras revisiones de esta misma Reina Valera, invierte los términos en un pasaje. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra que tradujeron como mandamiento fue la palabra picudé. Esta palabra viene de los picut, que hablamos en la temporada pasada, mientras mitzvot fue traducida como precepto. En vez de hacer un intercambio, traducir picudé como precepto y mitzvot como mandamiento, invirtieron los términos. ¿A qué se debió esto? Pues simplemente a una decisión del consejo editorial que estaba revisando esta versión de la Biblia. Cosa que no siguió el posterior consejo, por ejemplo, en la Reina Valera actualizada que se está usando hoy. Quiero aclarar que no estamos desvalorizando esta versión de la Reina Valera del 60, sino que simplemente deseamos que el lector bíblico pueda saber cómo ser más preciso cuando ve estos cambios y estas variaciones. Recuerde que, como dijimos en la temporada segunda de este programa de la Biblia Bien Leída, una interpretación más seria que no domine los idiomas originales debe tener en cuenta varias traducciones, pues ninguna es el auténtico texto original. Cuando usted tiene varias versiones delante de usted, usted puede comparar y ver las determinadas variaciones. Todavía es un trabajo difícil si no va directo a lo que dice el texto en un texto crítico, pero por lo menos es una ayuda muy favorable para el lector de la Biblia. Por otra parte, es una realidad indiscutible
que existe una predisposición en el cristianismo a pensar que las mitzvot fueron dadas solo al pueblo físico de Israel, o que hacer los mandamientos es restarle a la gracia, restarle a la fe. Aunque el fariseísmo y la iglesia medieval trajeron experiencias desastrosas por su ritualismo y por su legalismo, no podemos prejuiciarnos contra el texto bíblico que señala claramente el pecado como único culpable de la decadencia humana. Es absurdo, como dijimos en el programa pasado, pensar que los rituales empujaron al hombre al ritualismo o que los rituales empujaron al hombre al legalismo. Siempre que aparece la palabra ismo, está sugiriendo que la palabra o la raíz de la palabra indica a una desviación, a un fanatismo. Por eso cuando decimos ritualismo, no nos estamos refiriendo a los rituales. Ritualismo es precisamente la desviación de los rituales que Dios ha dado a su pueblo. Y el legalismo es lo mismo, es utilizar la legalidad ante Dios que nos ha dado por su gracia, ya sea para irnos hacia un liberalismo o para irnos en otra tendencia de pensar que a través de las leyes nos vamos a justificar o que Dios nos acepta a nosotros porque cumplimos algo en vez de que Dios nos acepta a nosotros porque nos ama y por su gracia específicamente. A nadie se le ocurriría pensar que Jesús perdió mucho de su espiritualidad cuando cumplió con cada uno de los requisitos de la ley, porque Él ha sido el único que cumplió a cabalidad cada uno de los mandamientos. E inclusive el escritor a los hebreos se atreve a decir más. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de eterna salvación. Nada de lo que hizo en la tierra fue de deterioro para sí mismo. Como dijimos, los mandamientos son una manifestación de la gracia de Dios. Él, como creador del hombre, conoce qué detalles pueden favorecer a nuestras necesidades y la mejor forma de cubrir estas. En su infinita sabiduría diseñó un cuerpo de actividades que son lo que le llamamos, o lo que la Biblia señala como las mitzvot, los mandamientos, para así entonces alertar al hombre de aquellas cosas que no debe hacer porque le van a traer problemas, porque no van a aportarle nada a su vida espiritual, y cuáles sí debería incorporar a su vida porque van a enriquecerle, van a aportarle, van a traerle lo que le llamamos un entorno positivo, pero también son las que nos van a guiar sanamente sin ninguna estorbo ilógico. Nos van a guiar sanamente a las cosas de Dios, a entender la profundidad de la intimidad con Dios. De esto surge una pregunta que a muchos les hace temblar. Sería, desechando los mandamientos conscientemente, ¿no estaríamos desechando el consejo divino? Algunos sienten el autorizo para hacer esto. Pero no estaremos nosotros diciéndole al Señor, no, yo con mi fe o con mi creencia, con mi creer, porque fe es fidelidad. ¿Fidelidad qué? Fidelidad al Señor, fidelidad a lo que Él nos ha dado, fidelidad en la obediencia a lo que Él nos ha dado y reconocemos que eso es bueno para nosotros. No estaremos nosotros fallando a nuestra fidelidad a Dios, pensando que solamente creyendo es suficiente. No estaremos diciéndole al Señor, no, tus mandamientos no me interesan. Fíjese en el regocijo del salmista cuando escribió, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Será que lo que era pecado para él ya no es pecado para nosotros? Ahora, recuerde que en la pregunta utilicé la palabra conscientemente. Porque no es lo mismo que usted haya aprendido que los mandamientos no son necesarios, que los mandamientos son malos e ingenuamente los haya desechado, haya dicho, bueno, yo nunca he pensado eso, yo ni había mirado la Biblia, yo ni sabía que existían los mandamientos. Porque he conocido personas que después de 20 años en el Evangelio dicen, wow, yo pensaba que los mandamientos eran las 10 palabras, yo cumplo con las 10 palabras y ya es suficiente. Sin entender lo que hemos dicho hasta aquí, que las 10 palabras es una cosa y que los mandamientos es otra cosa. Cuando han descubierto los mandamientos han dicho, wow, yo ni me imaginaba que eso existía. Entonces hay un tipo de persona que ve ingenuamente esto, otros simplemente atacan sin argumento la mayoría de las veces a quien diga lo contrario respecto a que los mandamientos son eliminados y son desechados totalmente. Hay inclusive hasta quien se enoja cuando alguien toca el tema de los mandamientos y de una forma muy arbitraria, en vez de presentar argumentos, empiezan a atacar. Pero tú quisiste decir eso, pero tú estás diciendo que entonces la gracia. Óigame, estamos hablando simplemente de los mandamientos. Y los mandamientos son parte de la gracia de Dios. Entonces, tergiversar textos queriendo que digan lo que nunca dijeron, no es lo mismo a simplemente, wow, me estoy desayunando ahora el tema de los mandamientos. Pero cuando usted hace así y asume una actitud guerrerista, eso pudiera ser que esté peleando directamente contra el Señor. Hemos tenido personas a lo largo de estas 4 temporadas de la Biblia bien leída que con solo ver unos minutos de algún episodio se ha molestado y han tratado de encasillarnos en una doctrina determinada o una secta determinada sin permitirse a sí mismo ver el cuadro general de lo que estamos enseñando. Estos detalles que estamos diciendo han llevado años de estudio y no nos creemos los únicos que tenemos estas verdades. Estamos enseñando las cosas básicas del texto bíblico, como hemos dicho en otras ocasiones, para que usted pueda profundizar. Usted debe tener el cuidado de no dejarse arrastrar de lo ingenuo, de lo que pudiera ser desconocimiento, al guerrear conscientemente contra la enseñanza de Dios. No subestime sin tener un cuadro completo de todo lo que se está diciendo. Le recomendamos tener paciencia con usted y también con nosotros, pues todos los argumentos que se pueden dar en los pocos minutos que tenemos en cada episodio no son suficientes realmente. Ni siquiera el hecho de destinar toda una temporada para apuntar a un tema desde varios ángulos nos permite abarcarlo en su totalidad. Por eso hemos decidido dar los argumentos que consideramos básicos. Cada temporada tiene los argumentos básicos y en el caso de estas mitzvot que estamos hablando, estamos dando en estos diferentes episodios los elementos básicos para que usted continúe profundizando en el tema. Recuerde ser noble como aquellos creyentes de la ciudad de Berea cuando la Biblia nos cuenta, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A diferencia de los de Tesalónica, que Pablo tuvo que enseñarles directamente, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retened lo bueno. Ahora, ¿cuándo y cómo comenzó el prejuicio contra los mandamientos dentro de la iglesia? Es un punto muy interesante para comenzar. En la primera temporada enseñamos que, a diferencia de lo que muchos piensan, como que la iglesia simplemente se dejó arrastrar por un prejuicio enseñado por los apóstoles, hemos señalado que esta actitud nació del propio Israel en los tiempos de Jesús. Había muchas personas dentro de Judea y fuera de Judea
que simplemente estaban tratando de adaptar el texto bíblico, veían la ley, la ley romana, la veían como algo tan esplendoroso que la ley dada a Moisés quedaba como pequeña, quedaba como algo simple. Fue en estas personas donde comenzó precisamente el rechazo a la ley de Moisés, y por lo tanto cuando algunos de ellos reciben al Mesías y ven en el Mesías la gracia y el perdón, pues dicen, bueno, nos quitamos de arriba todo lo que tiene que ver con Moisés, que en definitiva es algo arcaico, es algo viejo. Como el mundo helénico era mayoritario, porque imaginen usted, por un lado tenemos a gentiles convirtiéndose que son helénicos, por otro lado tenemos a judíos que también son helénicos convirtiéndose también, así que esto hace un grupo mayoritario que no tan solo desconocían mucho de la ley de Moisés, sino también que la rechazaban hasta cierta medida o buscaban la forma de empastarla con lo que ya, con el pensamiento helénico, pues entonces se fue favoreciendo esa perspectiva de rechazo. A esto favorecieron dos factores muy importantes. Por un lado, la fama de intolerancia ganada por los fariseos, principalmente el fariseísmo celote, en todo el imperio luego de las guerras judeo-romanas. No tan solo la del año 70 de la destrucción del templo, sino también en el 135, ya cuando fueron expulsados de toda la zona y en todo ese periodo en cuanto a Judea se le comenzó a llamar Palestina. Bueno, el judío quedó a nivel imperial en una posición de alguien rebelde, de alguien que atentaba directamente contra la integridad del imperio. Pero por otro lado, estaba también esa forma, yo diría, de clandestina, a modo de catacumba del cristianismo. Imagínense usted en una catacumba tener una adoración, o en una casa siendo perseguidos 2 o 3 personas bien bajitos. O sea, había muchas cosas que se fueron perdiendo y que los cristianos no podían hacer, aun cuando quisieran hacerlas, de estos mandamientos, porque simplemente el contexto no se lo permitía. Por un lado, porque podían ser catalogados como judíos y entonces apresarlos o pagar el precio que estaban pagando los judíos en ese entonces. O imagínese usted, por otro lado, en una catacumba, usted tiene ¿cómo se llama? Un preso, un muerto al lado, que puede haber sido una familia de usted, o un líder de la iglesia, puede haber sido su pastor, puede haber sido quien lo discipuló a usted, y ahora está muerto ahí, tal vez mordido por una fiera inclusive, o una hermana que fue violada por un gladiador. Y cuando usted va a tener el servicio, usted está ahí delante de todo eso, pues los servicios no van a ser iguales. Yo me imagino que había un nivel emotivo ahí muy fuerte, que muchas de las cosas pues fueron quedando opacadas en ese tipo de cristianismo, yo le llamo de catacumbas. Para el siglo IV, el cristianismo había crecido tanto que meritaba una atención especial por parte del imperio. El primer paso consistía en lograr la legalización del cristianismo, porque hasta ese momento se consideraba ilegal e inclusive al no practicar los formatos religiosos de la época, en muchas ocasiones fueron acusados de ateos por no tener los ídolos. No era que no creían en Dios, sino que no tenían los ídolos. Fueron acusados de canibalismo por el tema de hablar del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la comunión o en la Pascua. De esa forma se precisó una legalización
Y para legalizar en tiempos del Imperio Romano, pues había que jugar con las leyes de lo que era el derecho romano. Cuán grande era este derecho romano que hasta nuestros días ha influenciado. Ahora, ¿cómo se puede cumplir con las leyes del derecho romano si la fe en Dios, que es el Dios de Israel, cuando usted empieza a leer la Biblia en su segundo libro, el libro de Éxodo, y desde el primero en Génesis, allá con Noé, está presentando leyes y mandamientos? Pues muy sencillo, poniendo esa legislación como antigua, como vieja, como caducada, y asumiendo en una nueva perspectiva lo que fue o lo que es el derecho romano. Así surge una nueva institución en el imperio con una legislación adaptada a ese derecho romano, que es lo que después adoptó el propio imperio y lo que se conoce entonces como el derecho canónico. Cuando usted estudia el derecho, se habla del derecho de Roma, del derecho romano, y también se habla del derecho canónico. Ese derecho canónico es la adaptación de la Iglesia, de los valores cristianos, al derecho romano. Fue el emperador Constantino quien ayudó a este proceso de una forma definitoria. Él citó a la Iglesia en aquel conocido concilio de Nicea, que no era más que el deseo precisamente de unificar el cristianismo, pero unificarlo bajo la perspectiva de esa nueva institución que empezó a nacer dentro de Roma para poder adaptarse a las leyes del derecho romano. Si analizamos los detalles de este concilio, nos daremos cuenta que hubo un rechazo por parte de la mayoría de los obispos con respecto a esto que estaba sucediendo, porque aun cuando fue el emperador quien citó a los obispos, cosa que podía costar la vida, de 1.500 obispos aproximadamente, 250 fueron los que asistieron, un tercio de ellos. Esto solamente podía ocurrir por la gran indisposición hacia lo que iba a suceder en ese concilio, que no era más que definir el cristianismo en el modelo imperial romano. De esta manera se definió legalmente al cristianismo. Y todo lo que sucedería después, incluyendo la separación con Oriente, con la Iglesia de Oriente, con lo que después fue Bizancio, en aquel tiempo Constantinopla, y siglos después, con lo que conocemos como la Reforma Luterana, por allá por el siglo XVI, sería todo dentro de esta forma institucional romana que en realidad despojó al cristianismo de sus bases legales y costumbres. Algunos todavía hoy desean presentar un cristianismo desprovisto de sus tradiciones originales, sin entender que estas no son meras tradiciones fariseas, porque contra esas disposiciones fariseas o inventos humanos fue que luchó Jesús, lucharon los apóstoles. Ellos señalaron, como vimos en la temporada tercera, esa tradición oral, la señalaron y constantemente la rechazaron. Así que entonces decir hoy que asumir los mandamientos es asumir la cultura de esa tradición, es simplemente no entender la diferencia tan grande que hay entre las tradiciones que conforman la cultura judía que ha crecido en la historia hasta hoy y
los mandamientos enseñados por Dios y establecer una diferencia entre ambas cosas. Las tradiciones cristianas se anclan en el regalo dado por Dios a través de las mitzvot. Pablo fue muy claro en esto cuando se alegraba de que algunas de sus enseñanzas fueran mantenidas por los corintios. Hay cosas que él tuvo que regañarles, pero en este caso él se alegraba de que ellos fueran fieles a su enseñanza. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones. Fíjese, esas tradiciones es lo que viene de los mandamientos, pero basado en la vida del Mesías, tal como os las entregué. Y también cuando les dio mandamiento a los de Tesalónica, les dijo, pero os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que recibéis de nosotros. Porque a los corintios tuvo que reconocerles que mantenían esas tradiciones, sin embargo, a los tesalónicos tuvo que regañarles. Hoy tenemos una sociedad convulsa y corrompida. Y aunque el pecado es el protagonista de este asunto, porque no se puede cambiar la atención de ese punto, es el pecado en el corazón humano, el causante de los males que estamos viviendo. Pero a través del derecho romano, ese pecado halló la forma de establecerse socialmente, de legislarse socialmente. A través de la gnosis logró llegar a la mente filosófica y científica del ser humano. Pero a la vez, a través del derecho romano, logró legislarse dentro de la sociedad. Es por eso que no podemos asombrarnos de ver a una iglesia arrastrada también por ese mismo camino. Muchas veces viviendo historias desastrosas para ella. Pues simplemente dejó a un lado los mandamientos que Dios le había dado y aquella legislación romana fue la que asumió en su vida o en su andar diario. Por eso, al estudiar los tipos de gobierno eclesiástico, en el 99,9% de las universidades cristianas y seminarios, simplemente usted va a ver de una forma gráfica 3 tipos de gobierno: el episcopado, el presbiteriano y el congregacional. La verdad de esto es que todos son basados en el derecho romano y tratan de buscar una base en diferentes textos de la Biblia, muchas veces fuera de contexto cada uno, diciendo lo que nunca dijeron, porque los episcopales ven el episcopado solamente, los que creen en el presbiterio ven solamente el presbiterio, y los que lo ven congregacional ven lo congregacional. Tienen los versos para decir la iglesia es congregacional, tienen los versos para decir no, es episcopado. No puede ser que la Biblia diga las 3 cosas independientes. Hay una contradicción ahí, porque todos tienen versos bíblicos para demostrarse. Pues si no tuvieran los adeptos que tienen y no tuvieran la formación que tienen. Todo un sistema que estudia eso.
Pero eso no es más que el derecho romano llevado o justificado en el texto bíblico. Sin embargo, se van a ver muy pocos estudios en cuanto al gobierno eclesiástico que tengan presente toda la amplitud de conceptos de la ley, de esa ley dada por Dios, que vimos, por ejemplo, en la temporada pasada. Que tengan en cuenta los Juquín, que tengan en cuenta los Edot, que tengan en cuenta los Picut, que tengan en cuenta los Mishpatim, que tengan en cuenta las Mitzvot. Quisiera aclarar una vez más que no pretendemos culparle a usted, ni a nadie en específico, por dos razones puntuales. No todos los mandamientos se han dejado, pues todavía hacemos mucho y muchos de ellos. Algunos a media, pero al final de la jornada se hace. Por ejemplo, la oración. Tal vez no se haga de la oración todo lo que hay que hacer de la oración, pero se enseña a orar, y se enseña que se debe orar. Ese es un mandamiento que es, como decía, a media, porque todavía tiene mucho más cosas, pero algo todavía se ha continuado haciendo. Por ejemplo, se enseña acerca de las ofrendas. No se especifica muchos detalles de las ofrendas, aunque sí se habla de la dignidad que produce, se habla de la necesidad de ofrendar, e inclusive hay muchas obras que se sostienen por las ofrendas de otras obras. Por ejemplo, la hospitalidad. ¿Cuántas veces yo no me he hospedado en casas de hermanos que han sido conmigo espléndidos en la hospitalidad? Pero no dejo de reconocer que todavía hay algunos detalles de la hospitalidad que no se dominan, o que la iglesia no domina, y que por tanto no los tiene en cuenta. Y hay cosas de la hospitalidad que no deberían hacer y se hacen. Así que, como decía, hay muchos de los mandamientos que se hacen, que por lo tanto no podemos decir que no se hacen los mandamientos y estamos mal. Bueno, pudiéramos decir que hacemos los mandamientos y pudiéramos estar mejor. Porque mientras más enriquezcamos eso, mejor nos va a ir en la vida. Por segunda razón, por la que no estamos atacando a nadie, ni queremos que usted se sienta que lo estamos juzgando y mandando para el infierno porque usted no guarda los mandamientos, porque ya si usted ora, si usted lee la Biblia, ya usted está haciendo mandamientos. Nuestro deseo es no tanto juzgarle como retarle. Quisiéramos que todo el que nos escucha se sienta retado a no quedarse con lo que nosotros les estamos dando, ni siquiera con lo que dan otros maestros, sino que usted pueda profundizar más. Con esta base que le hemos dado, usted profundice más en los mandamientos y se libere de todos esos prejuicios que muchas veces hemos heredado. Aunque en este episodio hemos hablado de cómo llegó a prejuiciarse la iglesia con los eventos históricos que sucedieron, en el próximo episodio estaremos hablando del más importante de todos los mandamientos y cómo Jesús lo aclaró y lo ejecutó y también lo ajustó al nuevo hombre. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.